Bueno, al fin he llegado a uno de mis lugares preferidos de meditación. He llegado un poco con los zapatos llenos de rocío y los pantalones. Me recuerda donde nací, allá en el campo, en la sabana, cuando salía de niño para el monte a cazar pájaros. Salía temprano y el rocío me humedecía los pies. Eso fue hasta que Fidel Castro subió al poder y llegaron los bulldozers, los grandes bulldozers en la Zorra, y sorprendido vi cómo arrasaban con todo el monte, lo hacían grandes pilas después y le prendían fuego. Entonces salía el humo hacia el cielo. Así la revolución se comió el monte. Pero bueno, no voy a hablarles del monte ni de esos tiempos románticos, los más felices de mi vida. Sufrí todo aquel desastre y sobreviví, sin irme del país. Y he llegado a hacer en parte lo que quería, declarar todos estos sentimientos, todos estos pensamientos que no voy a decir, que hoy no quedan cicatrices de ellos, pero han sobrevivido. Y sobreviví yo también. Hoy es domingo 6 de septiembre. Y Cubano de Adentro y de Abajo hoy va a dar ciertos consejos a la sociedad civil opositora en cuanto a los últimos acontecimientos de Cuba, la militarización por parte del Estado de la ciudad de La Habana principalmente, y el ataque que está haciendo para controlar la corrupción. Son dos temas que están en la palestra y que definen un poco la dignidad de la sociedad civil. Es mi opinión personal. De hecho, quiero enfatizar mi posición con respecto al castrocomunismo. El castrocomunismo hay que eliminarlo, extirparlo de Cuba y de toda América, porque se ha expandido un poco por América. Soy radical en eso. Ninguna opinión que dé admite que estoy tomando posición a favor del gobierno. Sencillamente son circunstancias del desarrollo de la historia. Vamos al tema militarización. El gobierno cubano sí ha visto en la necesidad de un poco que militarizar la isla. ¿Por qué? Primero, cuando Fidel Castro sube al poder en 1959, comienza un atentado a la organización social. Un atentado a los valores cívicos, a los valores morales, a los valores humanos. Esto es obra de Fidel Castro y su revolución. Comienza por las altas esferas la indisciplina social, la degradación de la moral, porque bueno, la mayor parte de los que tomaron el poder eran delincuentes.
Bueno, la parte que quedó, porque la parte que no era delincuente se vio obligada a emigrar. Y así, a través de estos 61 años, se desorganizó la sociedad. Los órganos de represión no se dieron a respetar por su competencia, bueno, por su incompetencia mejor. Y ha llegado un momento en que el desorden, la irresponsabilidad, la decadencia de valores, todo esto ha formado una indisciplina social incomparable, creo, a la de otros estados, no compatible con la civilización, con el grado de civilización que poseemos. Todo se resume en desamor al prójimo, robo, malversación, mentiras, fraudes. Todo esto se ha generalizado en la sociedad. Y entonces el gobierno ante esto y la pandemia prefiere, no es solo la mayor parte del pueblo, preferimos la militarización antes de que se siga expandiendo la pandemia, que ya está bastante expandida, antes que se sigan sacrificando vidas que no tienen ni la mínima noción de por qué mueren. He escuchado la sociedad civil por Radio Martí, no estoy de acuerdo con la posición adoptada, con las palabras, precisamente enfatizando como represión a este tipo de control. No es que el gobierno esté haciendo todo esto para demostrar que tiene el control del poder, el control del país y que puede reprender. Durante 61 años se ha reprendido y él ha demostrado que puede reprender, que puede hacer lo que le da la gana con el ciudadano cubano, lo puede encarcelar, lo puede expulsar del país, lo puede matar, asesinar y no pasa nada. En estos momentos es una necesidad la militarización, una necesidad cívica, una necesidad social. Por lo tanto, creo que sería un poco ilógico esas manifestaciones que es que el gobierno está haciendo todo esto para demostrar que puede ser represivo. En la década del 60, en la década del 70, fue más crudo. Tenían el paredón, donde asesinaban a decenas de personas por oponerse al gobierno. En el maleconazo fue más crudo. En los años 80, cuando el gran éxodo, creo que en otra ocasión ha sido más crudo, y solamente para mantener el poder y demostrar que tienen el control de la nación por la fuerza. La sociedad civil tiene que demostrar inteligencia, capacidad para lidiar con la sociedad. Es tanta la indisciplina que se ha enraizado a través de los 61 años en la población que no está acostumbrada a mantener una conducta adecuada a las circunstancias y a los tiempos. Sí, es cierto. Es el gobierno el causante de la crisis económica. No creo que quede duda para nadie de eso. Pero dentro de toda esta crisis tiene que por lo menos haber un control de la pandemia. Es cierto que el gobierno es el causante de las colas, de las necesidades que tienen los ciudadanos,
pero no es el causante de que haya esos disturbios en la escuela, esa indisciplina. No, eso no es el gobierno, eso es el individuo. Y la sociedad civil tiene que darse a respetar en todas estas cosas. No puede criticar en estos momentos la disciplina que intenta imponer por la fuerza el gobierno. Ahora tiene una lógica ser reprendido por no usar nasobuco. ¿Por qué? Si no eres tú solo, estás transmitiendo la pandemia. En cualquier momento puede transmitírsela a otra persona que no tiene por qué morir o por qué sufrir esas consecuencias de tu irresponsabilidad. Repito, la irresponsabilidad surgió, se cultivó, se materializó después de 1959, que Fidel Castro subió al poder y condujo al país por este proceso de degradación. Degradación de valores de todo tipo. Para hacernos respetar como sociedad civil independiente y oposición al gobierno. No podemos superficializar nuestros conceptos de sociedad, nuestra conducta respetuosa. Nuestro comportamiento ejemplarizante. No nos podemos cegar como hacen los comunistas. Que para ellos todo pensador diferente es enemigo. Es enemigo del progreso, enemigo del pueblo. No. Tenemos que aplicar la sensatez. Yo escucho Radio Martí, a mi amigo Tomás Cardoso y otros programas y veo que están haciendo énfasis en que la militarización es para demostrar que el gobierno puede reprender, que es fuerte, que tiene control de la sociedad. No estoy de acuerdo, puesto que, como ya he dicho, el gobierno ha demostrado durante 61 años que tiene el control de la sociedad por medio de la violencia y la represión. Tiene suficiente órganos de represión, comenzando por el mayor de todos, que es el Partido Comunista de Cuba. El partido único autorizado a gobernar constitucionalmente y único responsable de toda esta crisis. También de los muertos en el Estrecho de la Florida, también de la separación de familias. Bueno, de toda esta ruina que se ha hecho de la nación cubana. Otro tema fundamental de estos momentos es el énfasis que ha hecho el gobierno en contra de la corrupción. Señores, la corrupción no es buena para ningún Estado. Por lo menos para la parte más baja, la clase más social, más baja del pueblo, la más sacrificada siempre. Y es ilógico que estemos a favor de la corrupción. Y de cierta forma, según las entrevistas que he escuchado por Radio Martí, la oposición ha estado en contra de las medidas del gobierno, también porque lo advierten como medidas un poco represivas o un poco de ataque a la
propiedad privada. Voy a comenzar por unas conclusiones que saco desde que Raúl Castro quiso reformar y hacer esas reformas. Un poco que liberando la empresa privada, liberando en apariencias. Es una trampa que hizo primero, para legalizar ciertas actividades que ya se estaban haciendo extraoficialmente. Segundo, para emplear una fuerza de trabajo que no tenía cómo emplearla. Una que estaba mal empleada y otra que estaba en el desempleo. Y otra que iba a quedar prácticamente en el desempleo. Entonces aprovechó esta oportunidad y así toda esta fuerza de trabajo que tenía que sostener y que le tenía que pagar para que trabajara, una parte y otra parte sostenerla, ahora le iba a pagar al gobierno, al Estado, para trabajar. En segundo lugar, sabía que existía un capital de la corrupción y bueno, era una forma de legalizar ese capital y ponerlo en función de las instituciones estatales para, al final, ponerlo en función del Estado, a favor del gobierno, de la dictadura. Y suplir ciertas actividades que el Estado nunca fue capaz de suplir ni de satisfacer para la población. Para mí, la mayor parte del capital que se empleó en el cuentapropismo, en la empresa privada, era capital que provenía de la corrupción y iba a continuar en la corrupción, porque es como una adicción. Esos emprendedores, el 90% de ellos, el capital que tenían, era robado al pueblo, no al Estado, porque el Estado no produce. El Estado es dueño de las instituciones, pero el que produce, el que suda la camisa es el pueblo. O sea, iba a permitir lavar el capital producto de la corrupción. Y se permitió. Ya dije, para ser consecuente, el 90% de la empresa privada es una empresa que salió de la corrupción, muy diferente a cómo se formaron los Estados Unidos. De individuos sin escrúpulos que robaban lo mismo, los productos que destinaba el Estado para un hospital, que lo de una tienda del pueblo, o que destinaba el Estado para una escuela, y muchos dentro de las fuerzas represivas. Por ejemplo, yo conocía cuánto valía un traspaso de un vehículo ilegal a hacerlo legal, cómo se daban las licencias de conducción, cómo funcionarios de tránsito con carnet todo con carnet rojo en los bolsillos, militantes del partido. Mediante un soborno hacían los traspasos de motores, etcétera, etcétera. Bueno, una corrupción generalizada que se incrementó con la empresa privada e involucró a más funcionarios del partido, al punto de que ya lo poco que destina el Estado para obras sociales, para la población, para que le llegue a la clase social más explotada, más sufrida, ya no llega casi a esa clase social. Se apoderan de ellos funcionarios, los funcionarios las pasan a otros revendedores o controladores, y el ciudadano humilde, el cubano de a pie, no puede
adquirir el producto. O tiene que hacer un gran esfuerzo para adquirir el producto. No lo estoy diciendo, el gobierno lo está demostrando. La sociedad civil no puede estar de acuerdo con eso. Yo, primero, por cristiano, no puedo estar de acuerdo con eso, por mis principios cristianos. Porque ahí entra desde robo, malversación, fraude, adulteración. Todo está incluido en esos oscuros negocios. Indiscutiblemente, por personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo. La mayor parte, repito, pertenecientes al Partido Comunista de Cuba, a ese partido que ha gobernado durante 61 años y está autorizado a gobernar según decreto constitucional, que ha llevado el país a la ruina y que lo continuará llevando a la ruina en nuevas trampas, dándole nuevas esperanzas a esta generación, como a estas generaciones que han muerto ya con la esperanza. Bueno, ya al final, casi en la muerte, con la desesperanza, porque ya se perdieron. No nos podemos dejar cegar por el odio. El gobierno no está atacando la propiedad privada, está atacando la corrupción en la propiedad privada, que en un final perjudica al cubano de a pie, al más sufrido, al más infeliz, al más trabajador, al que más suda la camisa. Y a los que más han sudado la camisa, porque bueno, nada de estos productos que se acaparan y se revenden está al alcance del jubilado. Debemos un poco que tener conciencia, la noción de la circunstancia en que se desarrollan los acontecimientos. Y le está hablando una persona, un pensador que está convencido de que el sistema castrocomunista no funciona, porque es una mutación del socialismo inventado aquí por Fidel Castro y su revolución, que hay que cambiar el sistema, que hay que desintegrar el Partido Comunista, pero no porque sea un partido, sino porque no es un partido, ha sido un órgano de represión. Es como el FNL en Colombia. Legalizar una institución violenta que ha asesinado. Bueno, el Partido Comunista en Cuba ha sido similar. Claro, no utilizando métodos de represión en todos los casos tan abiertos, tan visibles, pero sí eficiente en la crudeza y la misantropía. Hay algo muy importante en todo esto. Estamos conscientes, creo que todo miembro de la sociedad civil que observe la reacción de la población, la parte que más debemos defender, ese cubano, y repito, el más humilde, el de a pie, está de acuerdo con que se haga este control de la corrupción, porque bueno, de esa forma puede llegarle algo a un precio módico o más alcanzable a ellos. Pongamos la dignidad ante el odio, pongamos el amor antes que el odio, la racionalidad antes que el odio. No podemos llegar a las aberraciones como ha llegado el gobierno, como ha llegado el Partido Comunista de Cuba, como llegó Fidel Castro y todos los que gobiernan actualmente, incluyendo Díaz-Canel. Hay una necesidad de control social y el único que puede controlar en estos momentos es el gobierno, porque la oposición no puede controlar nada, no tiene control de nada. Hagamos nosotros nuestro trabajo de oposición y que el gobierno haga su trabajo de control social.
Hay otro tema muy importante en cuanto a las nuevas reformas del gobierno para fortalecer el poder, porque todas son para fortalecer el poder. La aparente apertura de la empresa privada para comerciar libremente, o sea, para importar y exportar, no libremente, un poco más directamente. Bien, en primer lugar, esto es una forma del gobierno violar el bloqueo, porque todo es controlado por el gobierno. La mayor parte de esos supuestos empresarios, que yo diría que más de la mitad son agentes del gobierno, agentes gubernamentales, que son los que tienen capital para poder hacer esas cosas, porque realmente cubano de adentro y de abajo que haya adquirido el capital de una forma honrada y honesta, no existe. Creo que ninguno que tenga, no para comprar un tractor, ni para comprar una moto, o sea, dinero acumulado para comprar una moto. Todo eso es una forma más de lavar dinero corrupto. Creo que los que más están en esa disposición son exfuncionarios del gobierno que adquirieron de una forma corrupta un capital. Porque no creo que ningún cubano tenga suficiente dinero para importar un tractor, que haya adquirido ese capital de una forma honesta y honrada. La economía en Cuba está controlada por el gobierno. Los supuestos empresarios privados y todos están controlados por el gobierno. Eso está demostrado, no es que lo esté diciendo yo, está demostrado durante estos 61 años de proceso gastrocomunista. Claro, el cubano se ha vuelto tan egoísta que no le importa lo del prójimo, importa, bueno, enriquecerse él sin importar el método que utilicen, y después de eso explotar a su mismo hermano. La empresa privada al comienzo pensó Raúl Castro y su séquito de gobernantes, su partido comunista, que iba a ayudar a recuperar la fuerza del poder dictatorial. Pero al contrario, lo que la ha debilitado. Incrementó a tal forma la corrupción que hoy es un problema político debido a muerte para el Estado, pero también para la nación. Porque envilece al ciudadano, lleva la ruina al país y al final el pobre, el humilde, el hombre honrado, el hombre honesto, es el que sufre las consecuencias, pudiendo apenas sobrevivir. Les he hablado desde los lugares en que vengo a meditar sobre el curso de la sociedad, donde vengo a comunicarme también con Dios, porque esta es su creación. Este fue el mundo que me dio para vivir, muy bello, por cierto. Una lástima que el hombre esté destruyéndola. No fue eso lo que dijo Dios en la creación. No dijo en ningún momento que destruyeran su creación.